Bueno, entonces ahora sí, a lo que vinimos. Ayer. Prometo editar todas estas cosas del video para que no salga solo para ti. Bueno, Bueno, la primera pregunta del taller la tapaste. Entonces, pues la idea es revisar un poco los conceptos. Anita pasó por todos y los poquitos ajustes todos los hizo y creo que contesta muy bien todas estas preguntas, pero no hace mal ver otras versiones de lo que ustedes lograron estudiar y leer, que es parte del ejercicio de este taller. Entonces, la primera es que describan la importancia de la glicólisis y la fermentación en la producción del ATP. No sé si hay algún voluntario. hola doctor, buenas tardes. Dale, Shail. Bueno, no, primero pues quiero agradecerle a Anita también. Digamos que Juanita y yo te queremos mucho, eres nuestra R mayor y en cierta manera siempre fuiste nuestra guía durante estos 6 meses y al lado tuyo en estos 2 meses hemos aprendido demasiado. También como se me corta un poquito la voz, pero quiero decirte que cuando nos necesites siempre vamos a estar ahí. Eres parte de mi familia, eres parte de este grupo de amigas que tenemos y de corazón te agradecemos mucho. Realmente voy a hacer es como un resumen de lo que ya Anita magistralmente nos expuso, recordando un poquito como las leyes de la termodinámica, que fue lo primero que trató ella, que básicamente pues los organismos siempre van a perder energía, la energía no se puede construir, pero sencillamente pues necesitamos reponerla de alguna manera y la manera de reponerla es a través de los enlaces químicos de los alimentos. Tenemos muchos alimentos, los carbohidratos, la grasa, las proteínas y digamos que a partir de ellos podemos sacar moléculas específicas como son la glucosa, los triglicéridos y los aminoácidos que por medio de diferentes reacciones bioquímicas pues permiten la obtención de acetil-CoA, que finalmente este es el producto que va a ingresar al ciclo de Krebs para la formación de energía. La glucosa a través de la glicólisis pues forma el piruvato, ese piruvato a través del piruvato deshidrogenasa forma la acetil-CoA, ingresa a la mitocondria, ingresa al ciclo de Krebs y finalmente cuando ya tenemos, digamos, la mitad del proceso formado, pues tenemos dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH. De ese NADH vamos a generar 3 moléculas de ATP y finalmente cuando acabamos ese ciclo de Krebs, pues vamos a tener 38 ATPs. Ahora, digamos que ya como Anita lo repitió, el ATP es esencial para todos los procesos metabólicos del cuerpo, pero para la producción de este ATP pues necesitamos que ese NADH y ese FATH pase por las diferentes cadenas, los transportadores de electrones. Estos a través de cada complejo proteico pues van liberando energía y esa energía es la que me permite que se bombeen los protones al espacio intramembranoso. Finalmente, cuando llegamos al cuarto complejo o al citocromo C, este va a donar los electrones que traía previamente para formar con el oxígeno agua. Si no hay oxígeno, la cadena de electrones se frena y por ende, pues la producción de ATP, digamos, no se puede generar. Hay un libro que es el que nosotros utilizamos en cardio, que es el libro de cuidado intensivo de trauma del doctor Carlos Ordóñez. Realmente este libro tiene un capítulo de choque, la fisiología de choque, que es de los mejores libros que tal vez hemos leído para hacer esta aproximación, y tiene una frase que me gustaría como traer la colación. La frase dice que el estado de choque se caracteriza siempre por una disminución de la perfusión tisular debido a la eliminación para la entrega de oxígeno a nivel de la mitocondria, produciendo así una disminución del consumo de oxígeno como reducción de la formación de ATP. Si no hay oxígeno, definitivamente pues uno debería buscar vías alternativas para la formación de energía y pues digamos que la vía alterna que tenemos es a partir de los procesos de fermentación o los procesos anaeróbicos como es el ciclo piruvato-lactato en el ciclo de cobre. Realmente es hacer como un resumen de lo que dijo Anita, porque ya Anita lo explicó de manera más amplia. Muy bien, Shail, perfecto, se te entendió muy claro también. Tema difícil de explicar a capela. No sé si alguien quiere hacer alguna anotación adicional, algo que Shail no haya dicho. Sí, Pablito. Profe. Hay un tema importante que pues Anita le dio un muy buen inicio y era, en principio, la importancia de la mitocondria en todo este proceso. Eh, la mitocondria es esa organela que tiene su propio genoma y digamos que, como decía una compañera del doctorado con quien tuve que tomar biología molecular, es que es ese sello que nos dice cuál es nuestro origen, particularmente, digamos, su genoma tiene una característica y es que es muy similar al de las bacterias
tiene la posibilidad de ser, digamos, o es circular y no en forma helicoidal. Entonces, digamos, partiendo de ese principio, entender que la mitocondria hace parte de todo el proceso, uno entiende que en la fermentación, pues a nivel de sustrato, que es glicólisis y la misma fermentación, la producción inicialmente en glicólisis de ese piruvato tiene que finalmente ir a la membrana mitocondrial externa, pasar por el espacio y luego a la membrana mitocondrial interna. Entonces, ese piruvato generado en la glicólisis se va a esa fermentación a generar el lactato, pero ahí lo importante es que ese NAT va a ganar un hidrogenión que luego lo entrega nuevamente en fermentación. Ese es uno de los puntos importantes, porque en últimas, en el ciclo de Krebs, como tú estabas mostrando, la importancia de su fase final de la lanzadera de electrones con el video que te compartíamos, nos permite entender qué es ese en últimas el problema del choque, y es esa falta de oxígeno mitocondrial lleva a que finalmente no tengamos pues una buena producción de la moneda energética que es el ATP, ¿cierto? Y tiene, digamos, unas fases limitantes a diferencia de lo que tiene también el ciclo de Krebs. Entonces, en principio, está muy bien, Chair, ese es el concepto clave, y que entiendan que en tanto la glicólisis como la fermentación, finalmente vamos a tener el lactato, y cuando posiblemente en una de las últimas preguntas hablamos un poquito de la cinética de depuración del lactato, estamos viendo que no solamente puede ser por exceso de producción, sino por una falta de eliminación. Por eso implica una interpretación pues muy adecuada en la cabecera del paciente. Pero muy bien, era eso. Profe, muchas gracias. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta va hacia otra de las cosas importantes de entender la fisiopatología del choque, y es cómo están constituidas estas uniones celulares de células endoteliales y por qué son importantes en este proceso. Buenas tardes. Dale, Juan. Mi nombre es Sebastián Varaz, soy residente de primer año de cuidado intensivo de la Nacional. Pues digamos que lo que se pueden identificar en cuanto a las uniones celulares es que están pues compuestas por unas proteínas que pueden ser transmembrana o citoplasmáticas, y digamos que una de las divisiones que se puede hacer es que hay unas que componen las uniones estrechas y otra las uniones adherentes. Digamos que las uniones estrechas están ubicadas más a nivel apical de las células endoteliales, y su función principal es regular la permeabilidad celular. Sin embargo, también tienen otra función como regular la tensión, regular la señalización celular y la expresión génica. Digamos que resalto, hay muchas, pero resalto pues la claudina 5 y las proteínas HAM-A y HAM-C. Y en cuanto a las uniones adherentes, están más a nivel basal de las células endoteliales. También regulan la permeabilidad celular, pero tienen otra función como la morfogénesis y estabilidad de los vasos. Pues resalto la caderina N, la caderina y la catenina B. Para adicionar características importantes de estas proteínas, primero que tienen una relación muy fluida entre tanto las uniones adherentes y uniones estrechas, que dependiendo del tipo de tejido va a tener una composición de estas proteínas. Un ejemplo pues que encontré en la literatura es, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, que tiene una función pues muy importante de tener digamos, unas uniones muy estrechas. Entonces, pues, como tal, hablaban mucho de la beta-catenina, la cual está pues mediada, su expresión está mediada sobre todo por una señal que es la señal WNT. Y digamos que busqué algo como de cómo llegar a observar esto a nivel clínico, con lo que hablamos como medicina translacional. Y pues hay varios estudios los cuales han mostrado la importancia de estas proteínas. Hay un estudio muy importante que se hizo en 458 pacientes, en los cuales se correlacionó los niveles de claudina 5 y lo que evidenciaron cuando los pacientes tenían un trauma craneoencefálico, tenían una lesión cerebral, los pacientes que tenían más niveles séricos de claudina 5, que podría pues evidenciar daño en estas uniones, eran los que más hacían una transformación de isquémico a hemorrágico. Entonces pues podemos ver que la importancia de estas uniones es muy fuerte, y pues probablemente cuando logremos medir más específicamente
a nivel sérico de este tipo de proteínas, podremos tener una ayuda a nivel clínico como tal. Con eso finalizo. Muchas gracias, Juan. Muy completa tu investigación y lograste algo de traslacional que a veces es tan importante para los clínicos. No sé si alguien quiere agregar algo más, profe Fernández. Sí, ahí Juan Sebastián lo resumió muy bien. Y es importante recalcar los 4 tipos de uniones en el endotelio, que es un tema muy, muy interesante. Las estrechas que mencionaba, con la claudinas como representante. Las uniones en tipo de hendidura o gap, que habitualmente son conexinas y otras. Uniones adherentes como la caderina y los sindesmos, pero de todo eso, de pronto hay que resaltar el papel de la caderina, porque es una proteína de unión que es dependiente de calcio. Entonces, cuando tenemos hipocalcemias profundas y sostenidas, esa glicoproteína transmembrana empieza a disfuncionar y aumenta la permeabilidad vascular, y es uno de los factores relacionados pues con edema. Entonces, ¿cómo explicar por qué una hipocalcemia iónica sostenida facilita el aumento de la permeabilidad vascular? Es fundamentalmente por un déficit de la caderina que necesita pues el calcio. Y un tema pues importante que tú estabas mencionando muy bien, Juan Sebastián, es que acuérdense que el flujo de solutos a través del endotelio puede ser por vía transcelular o paracelular. Por vía transcelular, a través de una serie como de proteínas que forman como una cápsula mejor, que es la caveolina 1. Ella forma como una pequeña cápsula y transporta diferentes sustancias y es el transporte transcelular. Y el paracelular es el que tú estás mencionando, en donde las alfa, beta cateninas, las HAM que mencionaste, son importantísimas para mantener esa unión entre células endotelial una y otra. Que cuando ocurre un estado de choque, cuando ocurre inflamación, cuando ocurre sepsis, pues claramente se separan por los diferentes factores y fenómenos inflamatorios asociados y aumenta la permeabilidad vascular. Es uno de los primeros pasos para que finalmente tengamos nosotros las manifestaciones clínicas de edema, hipoperfusión tisular y otras cosas. Y otro tema importante de la unión endotelial es cómo es fundamental, porque en respuesta inflamatoria, particularmente en sepsis, existe migración de leucocitos a través de esas uniones que tú estás mencionando. Entonces acuérdense que cuando hay inflamación y hay sepsis, hay pues las 4 fases del traspaso leucocitario: la marginación, el tráfico, la adhesión y finalmente la migración trasendotelial. Y esa migración trasendotelial es la que en últimas nos va a magnificar la respuesta inflamatoria con muchas selectinas, con muchas interleuquinas, en fin, todo lo que ya conocemos dentro de la respuesta inflamatoria. Entonces, la estructura del endotelio es fundamental, no solamente para conservar el agua intravascular, sino también dentro del fenómeno de respuesta inflamatoria que se ven en los diferentes estados de choque. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, entonces también Ana habló de ella en profundidad. Cata, dale. Gracias, profe. No, quería pues simplemente pues con respecto a lo que pues ya estaba hablando el profe Fernández, que también pues encontré que incluso pues han hecho estudios que cada una de esos tipos de uniones se ha visto pues involucrada en todos los cambios durante la inflamación. Lo que decía pues el doctor, todas estas uniones son claves para la regulación de la migración de los leucocitos y la regulación de la permeabilidad vascular a las macromoléculas. Entonces, pues ya se han descrito por medio pues de esa estimulación de neutrófilos, por metaloproteasas, por estimulación de trombina, estimulación del factor de necrosis tumoral, como la caderina, directamente pues por diferentes procesos de escisión, sobre todo por esas elastasas de los neutrófilos, aumenta la permeabilidad vascular y también pues digamos que va a tener una implicación funcional en esa migración de las células T. Se ha visto pues también otros, digamos, sustancias como el PCAM1, que también pues involucrando escisión por diferentes caspasas, también pueden alterar esa permeabilidad, esa migración. Entonces, pues con respecto pues a mantener la homeostasis durante pues la unión de las células endoteliales y cómo pues cualquier proceso de esa
inflamación, pues potencia además la migración de las células inmunes. Muchas gracias, Cata. Bueno, la siguiente pregunta es un cambio un poquito, pero va orientado hacia lo mismo y es, una vez se producen estos fenómenos, entonces, ¿cuáles son los patrones de muerte celular que se han descrito específicamente en choque? ¿Y cuál es la diferencia en estos grupos entre apoptosis, necrosis, necroptosis, ferroptosis y piroptosis? Ana lo habló en su charla, pero vamos a ampliar. Hola, doctor. Todo tuyo, Juanita. Buenas tardes a todos. Yo soy Juanita Fellow de la Universidad de La Sabana, de primer año. Entonces, hay tres tipos grandes, pues, o principales de muerte celular. Primero está la apoptosis, la autofagia y la necrosis como forma general. La apoptosis es una muerte celular que se acompaña de una degeneración hidrópica de la célula. Lo que va a hacer es que va a haber como una retracción de los eudópodos, una reducción del volumen celular, pues que también se conoce como pignosis, una condensación de la cromatina, fragmentación del núcleo o cariorrexis con escasa o nula modificación pues, de la estructura de las organelas citoplasmáticas. Esta vía se puede desencadenar por estímulos, pues por dos estímulos diferentes. Puede ser uno de los receptores de muerte pues, que están en la parte superficial de la célula, que son los FAS, que sería como la vía extrínseca, o los BCL2, pues o la vía por el BCL2, que sería la vía intrínseca de la apoptosis. Esto al final lo que hace es que va a activar las caspasas y esto va a llevar a la activación del apoptosoma, que es un complejo pues, que surge de la unión de diferentes proteínas, entre ellos el factor de activación de la apoptosis con el citocromo C. Este tipo de muerte celular, digamos que al respetar como la membrana y pues hacerse como de forma controlada, pues no va a causar una respuesta como sistémica pues, o local tan grande, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con la necrosis. La necrosis entonces va a ser un estadio de muerte celular que compromete pues como la parte final de la célula, es un estadio irreversible, va a haber una incapacidad para mantener la integridad de las membranas y con eso pues la consecuencia más grande va a ser entonces la liberación de elementos pues, citoplasmáticos y eso nos va a llevar a una desnaturalización de las proteínas por acción pues, de los lisosomas y pues y activación de los leucocitos pues que están vecinos creando pues una respuesta como de componente inflamatorio en el pues, lugar donde se dé el daño. La necroptosis es un tipo de muerte celular necrótica que va a ser, pues, que va a tener como unos elementos y va a ser como diferente a la apoptosis porque clásicamente esta se va a inducir por la activación del factor de necrosis tumoral que no va a lograr pues como hacer ese cambio de ese bloqueo pues, de la apoptosis. En ese contexto el TNRF1, pues el receptor 1 del factor de necrosis tumoral, el FAS y otros receptores mortales lo que van a hacer es pues, hacer una traducción de la señal de la célula y van a llevar a que se dañe pues como o que se destruya pues, la célula por medio de esta vía celular. Luego está la piroptosis. La piroptosis es un modelo no homeostático y lítico de muerte celular que va a requerir pues, la activación enzimática de la caspasa 1 y 11. Durante la piroptosis lo que vamos a encontrar es que como en la necrosis va a haber entrada de agua y va a haber lisis, acompañada entonces de una liberación del contenido celular y todo ello es ocasionado pues, por la ruptura de la membrana plasmática. Sin embargo, en la piroptosis también vamos a observar una degradación del DNA y una condensación del núcleo, pero a diferencia de la apoptosis, no va a haber una ruptura de la membrana del núcleo ni va a haber pues una degradación como progresiva o en escalera del DNA. Con la piroptosis pues entra un papel o entra a jugar ahí un papel importante el inflamosoma y es porque el inflamosoma va a ser un complejo multiproteico que va a estar formado por la caspasa 1, el Picard y el NALP, y en ocasiones va a tener también pues una caspasa 5 y 11 metidas y eso lo que va a ayudar es pues, ayudar pues, a formar la respuesta inflamatoria y yo creo que el profe Fernández ahorita nos puede hablar un poquito como más profundo de eso. Y por último está el último fenómeno que es la ferroptosis, es un nuevo tipo pues como de muerte celular que se ha descubierto que lo que es pues que se presenta o lo que presenta es una gran acumulación de hierro, pues esa es como la característica novedosa que se ha encontrado y una peroxidación de lípidos durante el proceso pues de la muerte celular.
Por lo tanto, ese proceso pues, de ferroptosis va a ser un proceso que va a ser hierro, pues va a ser dependiente del hierro. Y en este proceso vamos a encontrar una disminución de los sistemas antioxidantes con la acumulación pues, de especies lipídicas reactivas de oxígeno, que son los ROS, en las células que van a llevar pues, a una muerte por oxidación. Y este último proceso, que es el de la ferroptosis, usualmente está como descrito, se ha encontrado sobre todo en tumores, enfermedades del sistema nervioso central y en algunas lesiones isquémicas. Y hasta ahí. No sé si alguien quiera completar algo más. Muchas gracias, Juanita. Profe Fernández, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, Juanita lo resumía muy bien, y aquí yo quiero partir pues de un principio, y es que entendamos que normalmente nosotros solamente reconocíamos la apoptosis o la muerte celular regulada, patrón de apoptosis. Y esa muerte celular regulada, con el artículo que Anita, digamos, mostraba, cambió ahora muchas definiciones en el año 2018 con una nueva nomenclatura, porque entendimos que había otros patrones de muerte celular que era interesantísimo conocer y explicado por muchos fenómenos. Entonces, esa muerte celular regulada, patrón de apoptosis, como muy bien lo describen ustedes, hace parte inclusive dentro de los procesos de desarrollo del ser humano a nivel embrional y todo, porque nos permite hacer una muy buena división, por ejemplo, en las manos, en los ojos, a nivel sistémico en general. Los otros patrones de muerte celular regulada que tú hablabas, particularmente ustedes como intensivistas deben conocer la piroptosis, porque está relacionada fundamentalmente con el inflamosoma y con la respuesta inflamatoria, específicamente la inmunidad innata, que ya se ha hablado ampliamente del tema. Pero, por ejemplo, la necroptosis normalmente se inicia por una serie de receptores de muerte específicos, los Fas ligandos y los receptores del factor necrosis tumoral, que permiten en últimas activar muchos receptores de reconocimiento de patógeno y están relacionados con los toll-like receptors, particularmente 3 y 4. Entonces, va a llevar esa necroptosis a un patrón de muerte necrótico desordenado. La célula bota todo su contenido interior y eso regenera una mayor respuesta inflamatoria. Y la ferroptosis, en donde normalmente existe un microambiente en donde va a existir peroxidación lipídica y libera radicales libres, que es en últimas lo que Anita mostraba al final en la lanzadera de electrones. Pero más allá de todos esos términos, nosotros en la apoptosis hay dos caminos. Un camino extrínseco o mediado por un receptor, como ustedes veían, y una vía intrínseca mediada fundamentalmente en la mitocondria. Por eso era importante hablar de la mitocondria. Y en las dos, pues van a estar mediadas unas famosas proteínas o enzimas que ustedes conocen como las caspasas. Esas caspasas son proteínas que en última rompen, o enzimas que rompen otras proteínas. Entonces la rompen en un sitio activo ahí de cisteína, y en otro sitio, digamos, de residuo de aspartato, por eso se llama caspasa. La C y S de cisteína y la ASP de aspartato, entonces se llama caspasa por eso. Y hay tres grandes grupos, digamos, de caspasas, que son las que hacen parte de la muerte celular regulada, que son las efectoras y las iniciadoras, porque hay otro grupo, empezando por la caspasa 1, que son las caspasas proinflamatorias. Entonces, cuando hablamos de la de muerte celular regulada, pues van ustedes a encontrar patrones que en últimas hace que la célula muera. Y la forma como muere es muy interesante porque ella invierte una serie de lípidos de su membrana, fundamentalmente la fosfatidilcerina la invierte, y al invertirla va a ser reconocida por los macrófagos y va a ser fagocitada. Y muchas veces en los patrones inflamatorios vemos eso. Vemos que si invierte la célula, el macrófago la fagocita y empieza y se dispara una respuesta inflamatoria pues gigante. Entonces, de todas ellas, ustedes como intensivistas tienen que conocer muy bien el patrón de muerte celular, patrón de piroptosis que hablábamos, en donde se involucra una caspasa inflamatoria, que es la caspasa 1, y termina todo eso formando el inflamosoma. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo lo llevo yo a la clínica? Pues muy fácil, y está de moda ahorita con el COVID, y es con la ferritina. Cuando usted encuentra una ferritina elevada por encima de 500, eso es sinónimo de que se disparó
la muerte celular regulada a patrón piroptosis, que se disparó el inflamosoma y que se disparó la respuesta inflamatoria. Entonces, si yo tengo ferritinas altas, debo interpretarlas como esa respuesta inflamatoria que finaliza en muerte celular regulada a patrón piroptosis. Es como el mensaje más grande. Muchas gracias. El tema es realmente muy interesante y realmente esto pues nos va abriendo campo para nuestro actuar. Vamos a cambiar otra vez un poquito el tema, pero pues siguiendo en lo mismo. Ahora ustedes vieron la presentación de Ana María, cómo habló de la importancia del lactato en el seguimiento de todos estos fenómenos de fermentación y cómo ha habido, digamos, otras cosas importantes que han ido apareciendo por el camino. Y por eso viene la pregunta de cuál es la importancia entonces de la cinética de la depuración del lactato. ¿Cómo se interpreta eso de esa cinética? ¿Voluntario? ¿Nadie? Orlando, que no ha hablado. Angélica. Lina, que usualmente habla un montón. Están todos como dormidos. Les acabo de celular. Están lentos para depurar el lactato hoy. Creo que el micrófono debe estar cerrado. Sí, buenas tardes. Bueno, ya ahora sí. No, muy buenas tardes. Mi nombre es Orlando Mizar, soy fellow de segundo año en la Universidad Nacional. Anita, muy lindas palabras para tu despedida, y ella hizo un gran aporte con respecto a lo de la cinética del lactato. Bueno, aparte aquí, bien, nosotros si nos ponemos a revisar, uno normalmente hay producción activa de lactato, y también el lactato lo estamos midiendo como una variable de perfusión. Dos, ya para el proceso normal de la depuración del mismo, uno espera cambios, inclusive si las afectaciones duran, o sea, hay relaciones, ya hay presentación de estudios entre si hay persistencia de incremento del lactato, o sea, cómo va la evolución del lactato, nos puede determinar cambios en la mortalidad de un paciente desde hace varios tiempo ya. Lo que, bueno, ya como sabemos y ya descrito, yo solo quiero aportar algo más, y es con referencia a qué condiciones puede hacer de que ese lactato se depure lento sin que necesariamente sea propiamente una afectación de un trastorno de choque o de perfusión, que hay que tenerlos presentes. Hace recientemente, en el mes de septiembre del año pasado, en Pediatric Critical Care habló algo sobre la deficiencia de tiamina, en la que ellos comentan que pacientes con choque que están en choque séptico, pero que ya los tienen clínicamente modulados con el soporte necesario y que pareciera que están mejor, pero que a pesar de eso tienen una persistencia de lactato que no lo depura, se le hacen se le comienzan a administrar, aunque fue una corte muy pequeña, administrar tiamina en dosis que variaban de 1 a 5 miligramos día, y que encontraron de que había con eso, hay una respuesta ya en la disminución del lactato, sin que ellos pudieran definir si eso afectaba en otras variables o no. Entonces, es importante también, aunque sí sabemos de que se incrementa la producción, mucho, especialmente en condiciones de hipoxia, de isquemia, también hay que tener en cuenta los momentos en los que, a pesar de que se está produciendo más de lo que se está pudiendo excretar, también hay algunas situaciones como también déficit de tiamina, o también conocido las deficiencias hepáticas o daños hepáticos como tal, pueden generar también un retraso en este mismo proceso de depuración del lactato, y que hay que tenerlos en cuenta
no solamente pensar, especialmente si ya tú ves otras variables macro hemodinámicas del paciente que ves mejor, pues hay que pensarlas también. Muchas gracias, Orlando. ¿Alguien más quiere aportar algo adicional o le damos la palabra a Jaime? Juan. Yo solo quisiera aportar algo, pues como muy bien Orlando nos explicó ahí, digamos que hay un equilibrio entre la producción y el aclaramiento de lactato, y eso es lo que pues digamos que nos debe llevar a que el análisis del lactato debe ser no ligado solo a la perfusión, sino a otros datos que son también como son el aclaramiento. Entonces digamos que aquí hago énfasis en un artículo que publicaron en 2019 en Intensive Care, en donde nos describen cuáles son los 10 o como las 10 trampas del lactato. Y realmente el artículo lo que ayuda es a resumir, digamos, a tratar de resumir cuál es la cinética del lactato y qué debemos mirar. Solo pues digamos que voy a resaltar los subtítulos. En ellos, dentro de las 10 cosas que describen es el problema del aclaramiento del lactato, la producción de lactato versus el aclaramiento, el lactato y la glucosa como metabolismo como tal, el lactato como sustrato, ya la siguiente es el lactato y la disfunción hepática. También lo asocian, digamos que tenemos que observar si el lactato es secundario a la administración de líquidos, que definen que solo, digamos que aumenta el lactato cuando administramos más de 180 cc por kilo de lactato de Ringer, y el lactato, digamos, secundario, o sea, la elevación secundaria a otros medicamentos, como lo explicó Ana María, a las catecolaminas. Digamos que, en conclusión, lo que nos lleva es a ver que el panorama es mucho más amplio de solo perfusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Jaime, ahora sí te doy la palabra. Sí, ahí hay varios puntos y varios temas importantes a analizar. El primero de ellos, y creo que es el mensaje más importante para los fellows, es que el lactato no es una variable cualitativa dicotómica, es una variable continua. O sea, la interpretamos como mayor o menor de una cifra y realmente él cambia en el tiempo, y deberíamos hacer un seguimiento a ese cambio. Entonces, habíamos considerado en el último consenso hasta 4 milimoles por litro como un valor normal, y la tendencia es a considerar ya 2 milimoles por litro igual que los adultos. Pero nuevamente reitero que más que ser una variable cualitativa mayor o menor de una cifra, es una variable continua a la cual hay que hacerle un seguimiento y ver cómo se está depurando para ver que realmente la reanimación hídrica está siendo o no adecuada. Cuando uno mira esa cinética de depuración, que descienda entre un 10 y un 20% al cabo de 6 horas con una intervención, puede asociarse a mejores desenlaces. Y realmente creo que lo importante es saberlo interpretar en ese contexto. Y si de entrada está alto, saber por qué está alto, o tengo un exceso de producción o tengo una falta de eliminación. Y el mejor ejemplo son los pacientes que nos salen posoperatorios de trasplante de hígado de donante vivo. En una de las fases, de las 3 fases quirúrgicas, hay una fase que es la fase anhepática, en donde no hay hígado, y realmente de la destreza del cirujano depende que dure más o menos tiempo sin hígado. Esa fase alrededor dura más o menos 50, 60 minutos, pero es allí donde se acumula el lactato, entonces es normal que salga un lactato de cirugía de 5, de 6, y uno dice, bueno, entonces está muy mal perfundido, está muy mal este paciente, y resulta que no. Resulta que es que no pudo depurar el lactato porque no tenía en ese momento hígado. Y ahí es donde uno empieza a mirar la cinética de depuración en las siguientes horas para ver su comportamiento. Por eso insisto en que hay que verlo como una variable continua y no como una variable dicotómica. Y lo otro, compartirles un poquito la experiencia que muchos de ustedes conocen, esa investigación que se hizo hace unos años con el grupo de La Sabana, en donde en una revista, en una ronda académica, pues nos preguntábamos si era igual un lactato analizado en una muestra de sangre arterial de una línea o un lactato analizado de una muestra de una sangre venosa, de un catéter en cualquier parte pues, que no fuera femoral. Y realmente no encontramos muchos estudios en niños con sepsis, y pues se hizo una investigación, y la correlación que hicimos, que fue una correlación de Spearman, porque tenía la variable era una distribución normal,
nos dio un Spearman de 0,92. O sea, realmente tener un lactato arterial es muy similar a tener un lactato venoso en estos escenarios. Entonces, creo que el lactato hay que saberlo interpretar, hay que conocer que es un biomarcador tardío, hay que saber que este biomarcador, ¿para qué lo quiero? Para diagnosticar, para pronosticar o para predecir, y adicionalmente entender el contexto global del paciente para no necesariamente encontrar un lactato por encima de cierta cifra como un valor anormal que sea indefectiblemente sinónimo de una pobre perfusión tisular. Entonces sí creo que es una muy buena herramienta, pero hay que tener en cuenta esas consideraciones que hemos mencionado para interpretarlo de manera correcta y de manera adecuada. Bueno, muy bien, creo que complementaron todos. La última pregunta, entonces, con toda esta información y ya hablando, digamos, del problema del choque como tal, entonces, desde el punto de vista clínico, digamos, ¿cómo hacemos para hacer estas evaluaciones? ¿Cómo hacemos para mirar esa diferencia entre la entrega y el consumo de oxígeno? Los que no han hablado, están todos ocupados. Dale, Angélica. Ya ahora sí se abrió. Orlando, si quieres, mientras Angélica logra abrir su micrófono. Aló, buenas tardes. Nuevamente. La pregunta que iba dirigida, ¿cómo puede evaluar desde el punto de vista clínico la entrega y consumo de oxígeno? Bueno, si uno se pone a mirar desde un punto de vista directo, sin uso de paraclínicos, es técnicamente imposible hacer una medición directa de la entrega de oxígeno. Sin embargo, nosotros podemos hacer algunas inferencias a partir de algunos supuestos. Como tal, la entrega de oxígeno está dado por el contenido capilar de oxígeno y el gasto cardíaco. Si hacemos el supuesto de que ya sabemos cómo está la hemoglobina, cómo está el aporte de oxígeno, pues tendríamos que irnos más hacia lo que es el concepto del gasto cardíaco, y entre el gasto cardíaco pues están los fenómenos de contractilidad y la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, uno de los signos clínicos para, desde un punto de vista clínico, aclaro, uno puede revisar si un paciente... ¿Aló? Perdón, ya me abrió. Sigue hablando, perdón. Desde un paciente podemos tener una aceptable o adecuada entrega de oxígeno, o por lo menos determinar variables de cómo está la entrega de oxígeno en el paciente mediante la medición de la frecuencia cardíaca. Desde el lado del consumo también fue una evaluación también un poquito, no hay una medición directa, pero sin embargo lo que podemos ver es cómo es el comportamiento clínico de algunas de las estructuras de los órganos que normalmente funcionan, y entre ellos debemos resaltar más el del sistema neurológico. Creo que se hace muy indispensable desde un punto de vista clínico que el mejor indicador de un adecuado consumo de oxígeno es un adecuado estado neurológico, y la variación en este estado neurológico nos puede ayudar a orientar a si hay una disminución o un adecuado aporte en el consumo de oxígeno del paciente. Listo, muchas gracias. Angélica, ahora sí, tu micrófono. Perdón, el micrófono no me abría ya. Buenas tardes, yo soy Angélica Rodríguez y soy fellow de cuidado intensivo de primer año de la Universidad del Rosario. Bueno, como bien lo venía explicando Orlando, digamos, y como le explicó Anita, ahí en el choque, que es un estado de estrés, una activación de todos los mecanismos compensatorios secundario a la liberación de hormonas como cortisol y catecolaminas, que clínicamente nosotros podemos evaluar primero mediante el examen físico con una perfusión alterada, por una vasoconstricción periférica. Una perfusión mayor de 2 segundos se ha demostrado que tiene peores resultados. Palidez cutánea por esa vasoconstricción periférica,
Vamos a encontrar también otros mecanismos como aumento de la frecuencia cardíaca. En estadios más avanzados del choque ya podremos encontrar hipotensión, pero todos estos marcadores clínicos quizás son un poco tardíos o son inespecíficos y dependen mucho del observador. Así que nosotros podemos, mediante otros métodos, estar siguiendo esta entrega de oxígeno al paciente. Por una parte, podemos encontrar o valernos de la monitoría básica como la pulsoximetría, que nos mide pues, mediante detección de rayos de luz roja e infrarroja, detecta la oxihemoglobina. Por otra parte, podemos tomar o valernos de los gases arteriales, o mejor, de los gases arteriovenosos, encontrando los contenidos arteriales contenidos arteriales y venosos, y también calculando ciertos índices de oxigenación, como de oxigenación y perfusión, como la PO2, que nos va a mostrar la oxigenación, la saturación mostrada en gases, la diferencia, las ratas de extracción mejor con los contenidos, o como de un método más sencillo, como haciendo la diferencia de la saturación arterial menos la venosa sobre el arterial, o del contenido arterial menos el venoso sobre el arterial. También vamos a encontrar o poder calcular como una medición del gasto cardíaco de alguna manera mediante los gases, la diferencia arteriovenosa de CO2. Se ha demostrado, en algunos artículos lo describen más de 5, en otros lo describen más de 6, que nos muestra, si tiene una saturación venosa normal, que el gasto cardíaco puede estar alterado. También podemos medir mediante otros métodos quizás más avanzados, como por ejemplo ya monitoría invasiva, como el catéter de Swan-Ganz, ecocardiografía, que lo hemos visto que es bastante útil porque digamos que podemos ver directamente cómo están los volúmenes y la contractilidad cardíaca, la fracción de eyección, algo que nosotros no usamos tan frecuentemente en pediatría, pero sí es la ecocardiografía transesofágica. También podemos evaluar el análisis del contorno de la onda de pulso, o, por ejemplo, también mediante la curva de la línea arterial, nos puede medir de alguna manera cómo puede estar ese gasto cardíaco. La saturación venosa, devolviéndome un poquito hacia los gases, la saturación venosa, que lo hemos mencionado ya también en otras charlas, que nos puede evaluar también, si es menor de 70, que hay una extracción aumentada de oxígeno. Básicamente, esos serían como los parámetros que pudiéramos medir, tanto clínicamente como al lado o en la cabecera de la cama del paciente. Muchas gracias, Angélica. Lina quiere la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Lina Uguayo y soy residente de la Universidad del Bosque. Pues yo quería, pues de pronto, adicionar unas cosas con respecto a lo que ya ha dicho Angélica. Uno, pienso que la saturación venosa puede ser de pronto el mejor indicador si uno lo mira aislado de una adecuación del aporte de oxígeno, pues representando la cantidad de oxígeno que queda después de la extracción en todos los tejidos. Otro factor clínico similar y bien relacionado pues con la saturación de oxígeno va a ser, como lo dijo Angélica, la extracción de oxígeno, que pues aproximadamente va a ser entre un 25 y un 30%, teniendo en cuenta pues esto midiéndolo a través de la gasimetría arteriovenosa y calculando contenido arterial, contenido venoso de oxígeno. También podemos, pues es un poco teórico, pero también podemos tratar de calcular pues el DO2 y el VO2 como tal, pues tratando de buscar un valor absoluto y la relación entre el DO2 y el VO2. Podríamos asumir el gasto cardíaco o hacer una medición del mismo si contamos con monitoreo, ya sea con catéter de Swan-Ganz o algún monitoreo mínimamente invasivo, ya sea PAICO, LITCO o un vigileo, pues que nos pueden ayudar a hacer esta medición. U otra forma
que muchos la tenemos disponible en las unidades, es hacerlo a través del ecocardiograma. Pero pues sí, podemos medir cosas de pronto un poco subjetivas como la fracción de eyección y evaluar la contractilidad, pero podemos tratar de hacer una medición del gasto cardíaco a través del diámetro del tracto de salida ventrículo izquierdo con el BTI para sacar el volumen sistólico y esto multiplicarlo por la frecuencia cardíaca y de esta forma tratar de obtener el gasto cardíaco y sacar los cálculos de DO2 y de VO2. Eso quería adicionar. Gracias. Muchas gracias, Lina. Pues en principio digamos que esta última pregunta es el abrebocas de lo que viene, que es ahora que hemos revisado todas estas prácticas de la parte cardiovascular, vamos a empezar a hablar de monitorías invasivas básicas, clásicas y avanzadas. Y pues ese es como el plan para seguir. Otto, antes de salir, pregunta sobre el NIR cerebral y somático. ¿Qué opinan los fellows de esa técnica para medición? ¿Sí saben de qué se trata? ¿La han visto? ¿Funciona? ¿No funciona? No hubo ninguna respuesta, Otico. Lo dejaron con la duda. No, la pregunta va en términos de que se han hablado de oxígeno, que es importante, saturación venosa. Digamos que el uso del NIR cerebral de manera simultánea y lograr entre la extracción cerebral, la extracción de órganos básicamente a nivel esplácnico. En cirugía cardiovascular durante el bypass ha demostrado pues, ser una herramienta para hacerse una idea de cómo está ese acople de la entrega y el consumo, pero bueno, si eso sigue en la siguiente charla de imagen. Muy interesante, Otto, se le oyó medio cortado, pero creo que la idea se transmitió. Cata, ¿viste la palabra? Sí, pues solamente pues iba a mencionar que sí, el NIRS pues en cirugía cardiovascular lo hemos visto y nosotros en trasplante hepático durante el procedimiento quirúrgico anestesia lo utiliza al mismo tiempo que pues el monitoreo opaico en los pacientes con trasplante. Pues sí, lo que mide es como esos cambios de volumen, de oxígeno y de flujo cerebral. Y pues lo que se espera es que a medida que va aumentando la presión intracraniana, por ejemplo, en hipertensión endocraniana, aumenta esa hemoglobina, que es, digamos, la técnica que va a leer en el tejido directo. Tiene las dificultades, es que si no se coloca en una zona que esté sufriendo cambios de esa hemoglobina o de esa oxigenación, pues puede que sea tardía pues la lectura del NIRS. Y pues la dificultad pues más grande es sobre todo pues en lugares donde no lo tengan pues disponible y que puede sobre todo pues no nos va a dar por ejemplo un valor directo pues para medir presión intracraniana, pero sí digamos que los cambios de flujo cerebral pues sí nos pueden hablar de ese monitoreo en nuestros pacientes. Perfecto, Cata. Bueno, creo que vamos a dejar por ahora aquí. Ya me parece que revisamos las preguntas del taller. Ha sido muy interesante. Anita, nuevamente muchas gracias. No sé, Jaime, si tengas alguna... Sí, para finalizar ya y concluir un concepto que me parece importante que los fellows empiecen a manejar y es un concepto que se está hablando hoy en día y es la famosa incoherencia hemodinámica. Muchas de las formas que ustedes hablaban de medir la entrega y el consumo de oxígeno, fíjense que nos lleva hacia establecer cómo puede comprometerse la macro y la microcirculación.
Y ese es el concepto de incoherencia hemodinámica. Cuando yo tengo manifestaciones en la macrocirculación, muy seguramente llevo varias horas con afectación de la microcirculación. Entonces, la tendencia es a usar herramientas que me determinan a nivel de la microcirculación, como tengo en últimas la entrega y el consumo de oxígeno y la perfusión tisular terminal. En ese sentido, pues una herramienta pues es el NIRS, más otras herramientas que en un momento dado pues se tenía, como la presión tisular de oxígeno cerebral, el lactato cerebral, otras cosas, pero hay otras que ya están disponibles a la cabecera del paciente. De hecho, yo la voy a tener, espero, pues en cuestión de 2 meses, y es los videomicroscopios que a nivel sublingual miden la perfusión tisular. Hay varios en el mercado. El que yo voy a traer pues para nuestra investigación está relacionado fundamentalmente con que también me mide el glicocáliz, pero en últimas hay como 3 o 4 que uno coloca a nivel sublingual y nos permite medir la microcirculación en tiempo real en la cabecera del paciente y conocer de manera detallada cómo está el consumo y la entrega de oxígeno y poder tomar pues decisiones clínicas en la cabecera del paciente. Quien ha liderado muchísimo este tema y un investigador muy reconocido en el mundo es precisamente un colombiano, un caleño, Gustavo Ospina Tascón. Gustavo es uno de los grandes líderes de microcirculación en el mundo y tenemos la fortuna y el honor de que sea colombiano. Y Gustavo tiene varias investigaciones midiendo la microcirculación sublingual. De hecho, ya existe el tercer consenso europeo de variables de microcirculación, digamos, sublingual, que lo lideró Daniel Lieberker de Bélgica con el grupo también de Gustavo. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir con esto es que todas esas investigaciones nos han llevado a ese concepto que se llama incoherencia hemodinámica, en donde los cambios de la macrocirculación posiblemente ya empezamos a entender que son cambios tardíos y nos toca muy seguramente irnos hacia la microcirculación e indicadores que me permitan detectar ese fenómeno, digamos, a tiempo. Eso era como todo. Nuevamente felicitar a Ana María, la sacó del estadio como siempre. Tengo muchos sentimientos encontrados todavía, el nudo de la garganta no se me ha ido. Sabe que la queremos mucho, estoy muy tranquilo por toda su formación y muy feliz que el cuidado intensivo pediátrico en Colombia va a tener una gran intensivista como es Ana María Bejarano. Felicitaciones. Gracias, profe. Muchas gracias a todos.